Trump pronunció 4 palabras frente a un micrófono y se subió al Marine One sin explicar nada más. 4 palabras que cambiaron el eje de todo el conflicto. Si China hace eso, tendrá grandes problemas. Sin pruebas, sin umbrales, sin definir exactamente qué consideraría una respuesta militar. Solo la frase, el gesto y el helicóptero despegando. Y en ese vacío, en ese espacio entre la amenaza y la explicación que nunca llegó, se instaló algo mucho más peligroso que cualquier misil: la posibilidad real de que la guerra entre Estados Unidos e Irán se convierta en otra cosa completamente diferente, algo de una escala que nadie en el planeta debería querer ver. Quédate, porque lo que está ocurriendo en este momento no se entiende mirando solo a Teherán. El conflicto, que comenzó como una disputa entre Washington y el régimen de los ayatolás, acaba de adquirir una dimensión completamente diferente. Y entender ese cambio es la diferencia entre comprender lo que viene y quedarse solo con la superficie de los titulares. El verdadero tablero se está moviendo en Pekín, y los próximos días van a definir si esto sigue siendo un conflicto regional o comienza a convertirse en algo que no tiene nombre todavía, pero que todos los analistas serios están nombrando en privado con una sola palabra: escalada global. El disparador fue un informe de inteligencia que llegó en el peor momento posible para cualquiera que quisiera mantener el conflicto contenido en un solo frente. Evaluaciones estadounidenses indicarían que China se estaría preparando para entregar a Irán nuevos sistemas de defensa aérea en las próximas semanas. El sistema señalado con más precisión son los Manpads, misiles antiaéreos portátiles disparados desde el hombro, capaces de derribar aeronaves que vuelan a baja altitud. No son un detalle técnico de interés exclusivo para analistas militares. Son exactamente el tipo de armamento que convierte una ruta aérea considerada segura en una apuesta de vida o muerte con cada vuelo de misión. Convierten el espacio aéreo de zona de dominio en zona de riesgo. Y eso tiene implicaciones enormes, directas e inmediatas para la manera en que Estados Unidos puede o no puede operar sobre territorio iraní, incluyendo misiones de rescate, inteligencia y bombardeo de precisión. Imagina esto: un helicóptero de fuerzas especiales a baja altitud sobre terreno iraní, un soldado en tierra con un lanzador portátil sobre el hombro, un misil que sale en fracción de segundo. Sin manpads adicionales en manos iraníes, ese escenario tiene cierto nivel de riesgo calculable. Con un flujo de manpads modernos de fabricación china llegando en las próximas semanas, ese riesgo se multiplica en cada base de operaciones, en cada misión nocturna, en cada extracción de personal en zona hostil. No necesitas un arsenal masivo para complicar la guerra aérea. Necesitas una amenaza suficientemente creíble para forzar cambios de táctica, aumentar los costos de cada operación y erosionar la libertad de maniobra que Estados Unidos considera esencial para mantener su ventaja militar. Eso es exactamente lo que Pekín estaría entregando si el informe de inteligencia es correcto. Y ese es el escenario que Washington está intentando impedir con amenazas. Porque una vez que los sistemas están en suelo iraní, el daño estratégico ya está hecho, independientemente de si algún día se prueban o se refutan las acusaciones de origen. Pero China respondió de manera frontal, sin ambigüedades y sin dejar espacio para interpretaciones intermedias. El portavoz de la embajada china en Washington declaró de forma explícita que su país nunca ha proporcionado armas a ninguna de las partes en conflicto, que la información circulante es falsa y que instaba a Estados Unidos a abstenerse de formular acusaciones infundadas y de recurrir al sensacionalismo. No fue una respuesta diplomática genérica diseñada para ganar tiempo. Fue una refutación directa que al mismo tiempo colocó a Washington en una posición incómoda. Si hay pruebas, muéstralas. Si no hay pruebas públicas, entonces la amenaza entera funciona como presión política, no como reacción a un hecho verificado. Y ahí está el problema central. Trump no mostró pruebas, no precisó qué tipo de sanciones aplicaría, no definió qué nivel de transferencia cruzaría la línea que él mismo trazó. La amenaza fue lo suficientemente vaga para tomar titulares y lo suficientemente imprecisa para no poder ser refutada con datos. En política internacional eso no es fortaleza, es ambigüedad calculada que tiene el efecto de tensar sin comprometerse.
Y la tensión llega en un momento especialmente delicado porque coincide con la agenda bilateral. Reuters reportó que Trump emitió la advertencia mientras simultáneamente se movían conversaciones sobre un posible viaje presidencial a China a inicios del próximo mes. Eso no es coincidencia. Es una jugada de negociación clásica. Ven a la mesa, pero ven bajo advertencia. El mensaje implícito para Pekín es inocultable. Llegamos a hablar, pero llegamos con el dedo en el gatillo. Y el problema con esa estrategia es que funciona exactamente hasta el momento en que el otro lado decide que doblegarse ante una amenaza sin evidencia pública les genera un costo político interno mayor que el costo de ignorarla y seguir adelante. En ese momento, la amenaza deja de funcionar como disuasión y empieza a funcionar como humillación, que es exactamente el tipo de dinámica que convierte fricciones manejables en confrontaciones abiertas. El episodio del F-15 derribado semanas atrás sigue flotando en el fondo de esta discusión y nadie quiere nombrarlo con todas sus implicaciones. Trump confirmó que ese avión fue alcanzado por un misil portátil disparado desde el hombro, un Manpad, lo que significa que Irán ya opera con al menos algunos de estos sistemas de manera efectiva en condiciones reales de combate. La pregunta que sigue en pie, y que la inteligencia estadounidense no ha respondido públicamente, es de dónde vienen exactamente esos sistemas, quién los suministró y cuántos más están disponibles en el arsenal iraní en este momento. Si China envía más Manpads en las próximas semanas, no estaría introduciendo una capacidad nueva, estaría multiplicando una capacidad que ya demostró ser efectiva contra la aviación de Estados Unidos. Esa diferencia es fundamental y cambia completamente el cálculo de riesgo de cualquier operación aérea en territorio iraní a partir de este momento. Hay otro ángulo que la discusión oficial evita sistemáticamente, pero que es imposible ignorar en cualquier análisis honesto. Estados Unidos acusó a China de armar a una parte en conflicto. Ese reproche viene del mayor proveedor global de armas del planeta, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Washington suministró aproximadamente el 42% de las transferencias internacionales de armas en el periodo 2021 a 2025. El memorándum de entendimiento con Israel contempló $38,000 millones entre 2019 y 2028, equivalentes a $3,800 millones anuales, incluyendo financiamiento específico para sistemas antimisiles. Cuando el árbitro que define quién puede armarse y quién no es simultáneamente el jugador con más armas en circulación, el argumento moral pierde consistencia rápidamente. Lo que queda no es un principio de no proliferación, es una declaración de poder geopolítico con toda la carga que eso implica. Yo decido quién tiene escudo y quién no, y cualquier intento de cambiar ese equilibrio sin mi autorización se convierte automáticamente en una amenaza que debo neutralizar. Y cualquier intento ajeno de cambiar ese equilibrio se etiqueta como provocación. Ahora bien, el nervio más expuesto de todo este conflicto no es tecnológico ni diplomático, es energético. Reuters detalló que China compra más del 80% del petróleo que exporta a Irán. Solo en 2025 promedió 1,38 millones de barriles diarios, representando alrededor del 13,4% de las importaciones marítimas totales de China. Esa cifra explica con más claridad que cualquier discurso oficial por qué Washington sospecha de motivaciones económicas detrás de cada movimiento chino en relación con Irán y por qué esa sospecha no va a desaparecer aunque China niegue cualquier transferencia de armas con todas las letras. Para Pekín, Irán no es solo una posición geopolítica en el tablero. Es una fuente energética crítica que no puede reemplazarse sin consecuencias internas significativas. Y eso significa que el interés chino en la supervivencia del régimen iraní no es ideológico ni sentimental. Es económico y estructural. Cuando Washington amenaza al régimen iraní con presión suficiente para desestabilizarlo completamente, está amenazando indirectamente el suministro energético de la segunda economía más grande del mundo. Esa es la razón real por la que Pekín no puede simplemente mirar hacia otro lado. Aquí es donde la situación adquiere su dimensión más peligrosa, la que ningún titular está capturando con suficiente claridad. El conflicto dejó de girar en torno a Irán en el momento en que Trump pronunció esas 4 palabras apuntando a China. Irán dejó de ser el objetivo principal del conflicto y se convirtió en el escenario donde se mide algo mucho más grande.
La disputa por el liderazgo del orden mundial entre las dos potencias que más peso tienen en el siglo XXI. Cuando Washington decide comunicar que el problema de fondo no es el régimen de los ayatolás, sino el músculo económico y militar chino que lo sostiene, el conflicto cambia de naturaleza en una dirección que no puede deshacerse con un comunicado ni con un cambio de tono diplomático en la siguiente conferencia de prensa. Ese cambio es permanente mientras dure la lógica que lo generó. Y la lógica que lo generó no va a desaparecer con un vuelo presidencial a Beijing, porque ahora la pregunta que todos los analistas están calculando en privado ya no es ¿cuándo termina la guerra con Irán?, sino ¿qué dispara la confrontación directa entre Estados Unidos y China? ¿Y quién en el planeta tiene los recursos, la voluntad y la estabilidad institucional para evitar que esa disputa cruce la línea que ninguna potencia nuclear debería cruzar? La acusación sobre desvíos logísticos a través de países terceros para ocultar el origen real de los envíos agrega una capa adicional que convierte el debate entero en una cacería de sombras donde las certezas no existen y la sospecha permanente reemplaza a la evidencia. Si cualquier movimiento de armamento puede atribuirse a China aunque el rastro sea difuso, entonces cualquier incidente futuro tiene una narrativa prefabricada disponible. No se necesita evidencia concluyente ni verificación independiente. Se necesita una historia plausible disponible en el momento exacto en que la tensión escale al siguiente nivel. Y eso, en un contexto donde los mercados ya reaccionaron al solo gesto de Trump frente al Marine One, es exactamente el tipo de combustible que convierte una crisis manejable en una crisis que se alimenta a sí misma. El planeta está mirando un escenario que tiene todos los ingredientes clásicos de una escalada que ninguna de las partes planeó de manera deliberada, pero que ninguna sabe cómo detener sin ceder algo que políticamente le costaría demasiado ceder en este momento. Trump no puede retirar la amenaza sin verse debilitado. China no puede comprometerse a no armar a nadie bajo presión sin sentar un precedente que le costaría en todos sus otros frentes. Irán no puede negociar desde una posición de vulnerabilidad total sin que el régimen lo pague internamente. Y en medio de ese triángulo de imposibilidades políticas, los próximos días en torno a esa posible reunión entre Trump y el liderazgo chino se vuelven el momento más importante y más peligroso de este conflicto desde que comenzó. Porque si Trump llega a esa mesa con el mismo lenguaje de amenaza sin evidencia que usó frente al Marine One, y China responde con la misma negación frontal que ya emitió su embajada en Washington, el resultado no será un acuerdo. Será el tipo de impasse que los mercados, los aliados y las cancillerías de todo el mundo leerán como la señal de que nadie tiene el control real de hacia dónde va esto. Y cuando ninguna de las potencias más grandes del planeta controla la dirección de su propio conflicto, la historia tiene un nombre para lo que viene después. Y no es un nombre que nadie en este planeta debería querer pronunciar en este siglo.